Bien, estábamos nosotros estudiando el libro de Apocalipsis, estábamos en el capítulo 1, versículo 11, y habíamos comentado ya en esta tercera entrega de este versículo que teníamos algunas interrogantes, algunas preguntas. Obvio que no podemos plantearlas todas, no porque no queramos, sino porque consideramos que eso nos va a llevar por un largo camino y nos va a terminar sacando de donde nosotros queremos andar. Es así que vamos a hacer un esfuerzo porque no nos salgamos de la ruta, no sin entender que el texto permite una serie de cuestionamientos, una serie de interrogantes, una serie de preguntas, de dudas que son naturales, que son parte del texto mismo y que conllevan de una forma o de otra a descubrir verdad y revelación, que es lo más importante. Entonces, estábamos hablando nosotros que en la versión, la escritura textual, en el capítulo 1, versículo 11, eh, estábamos nosotros hablando sobre algunas cosas muy interesantes, creemos nosotros muy fundamentales, que nos van a permitir en alguna medida caminar por una vereda de conocimiento muy particular. Y eso nos va a permitir en alguna medida avanzar sobre este largo recorrido que tiene que ver con el libro de revelaciones. Entonces, diríamos nosotros que para entender lo que nosotros estamos queriendo decir, hay que hacer una serie de valoraciones que son, creemos nosotros, fundamentales. Entonces, volvemos nuevamente al versículo 11 porque de ahí vamos a extractar o vamos a extraer algunas cosas que consideramos que son fundamentales. Quisiésemos abordar el texto en completo, pero reiteradamente siempre hemos sostenido que eso nos llevaría por un camino que no queremos. Entonces en el capítulo 1, versículo 11 se expresa lo siguiente, que decía, los puntos, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Los puntos, a Éfeso, coma, a Esmirna, coma, a Pérgamo, coma, a Tiatira, coma, a Sardis, coma, a Filadelfia y a la Odisea. Bien, sostenemos que podríamos hacer una serie de interrogantes, de cuestionamientos válidos, pero no es ese en este momento la idea. Nos vamos específicamente a hacer solo dos preguntas. Quisiéramos hacernos más, pero creemos que dos preguntas son fundamentales para esta tercera entrega. Primero, ¿por qué el rector de la iglesia, el soberano, el Mesías Jesús, dice en este versículo, o habla en este versículo, o revela en este versículo algo de lo que normalmente nadie dice nada? Y que genera una pregunta que creemos nosotros que es válida. Y esa pregunta es, ¿por qué debe escribirse en un rollo, en un libro, como traducen algunas versiones? ¿Por qué el Mesías le dice a Juan que lo que vea lo escribe en un rollo? Y lo circunscribe, lo limita, lo define, como diríamos nosotros, lo coloca en perspectiva en un determinado cuadrante. Y ese cuadrante es 7 iglesias, a las cuales él en particular las va definiendo una por una. Así de sencillo. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención a nosotros porque primero nos preguntamos por qué el Mesías Jesús le dice a Juan que lo que va a ver debe escribirlo en un rollo. Y de ahí nos surge una segunda pregunta, una pregunta que es válida. Y esa pregunta es, ¿por qué a 7 iglesias? Miren qué preguntas tan más interesantes. Volvemos a decir, hubiésemos querido nosotros que se hubiera hecho o generado más interrogantes, pero nos saldríamos nosotros de lo que nos estamos pretendiendo estudiar. Entonces todo el estudio lo vamos a basar en estas dos preguntas. ¿Por qué se debe describir un rollo? ¿Y por qué debe ser a 7 iglesias que él mismo describe? Entonces, esto nace en el versículo 11 del capítulo 1. Ahora bien, para poder entender esto, tenemos que hacer la primera navegación. O sea, vamos a hacer una navegación dentro del texto de las escrituras para que nosotros podamos entender y al final resolver las dos interrogantes que consideramos que es importantísimo, que es fundamental. De no hacerlo así, nos perderíamos el sentido de las cosas. Entonces creemos, ¿cómo se llama?, que es fundamental comenzar respondiéndonos primero por qué el Mesías le dice a Juan que lo que va a ver debe ser escrito en un rollo. Esto forzosamente nos lleva a otra interrogante. ¿A qué rollo? Sabemos nosotros, porque ya lo hemos analizado,
porque el capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo: revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y la declaró, esta revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si analizamos el versículo 1 en contraste con el versículo 11, entendemos que no estamos hablando de lo mismo. Primero porque en el versículo 11 quien habla es el rector de la iglesia, el Mesías Jesús, y le dice a Juan que escribe en un rollo lo que va a ver y se lo envía a 7 iglesias. Pero en Revelaciones el Mesías dice que Dios le dio una revelación para manifestársela a sus siervos, y ésta la envió él por medio de su ángel a su siervo Juan. Dos eventos y dos estructuras totalmente distintas. Eso amerita entonces que podamos, en el contraste, en el parangón de las cosas, entender. Estamos hablando de dos hechos totalmente distintos. No necesita mayor lógica, mayor sentido común. Entender que el versículo 1, capítulo 1, y el versículo 11, capítulo 1, el texto de Revelaciones, habla de dos cosas totalmente distintas. Eso ya nos va aclarando más o menos el panorama. De ahí pasamos al versículo 3 del capítulo 1, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Volvemos a reiterar nuevamente que tanto el versículo 1 como el versículo 3 hablan en sintonía de lo mismo, o sea, un criterio estandarizado. Ese criterio estandarizado es que el Padre, Dios, le dio a su Hijo, el Mesías Jesús, una revelación, y esta revelación será transmitida a los siervos por medio del ángel del Mesías, y se la van a dar a Juan. Pero lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 es que a Juan debe escribir un rollo y enviarlo a 7 iglesias. Entonces, hasta este momento hemos encontrado que la revelación del Mesías que Dios le dio no es nada, no se parece en absolutamente nada a lo que el Mesías ordena a Juan que escribe en un rollo y lo envíe a 7 iglesias. Eso para nosotros es importante. Entonces, para aclarar más este asunto de la revelación que le dio Dios al Mesías, vamos a avanzar un poquito más y nos correspondería entonces buscar en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 1, lo siguiente. Dice en la versión textual: y vi, dice el capítulo 5, versículo 1, vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Oh, esto increíble, esto sí es increíble. Esto es increíble porque nos lleva a otra dimensión de cosas. Pero vamos a hacer el esfuerzo por no introducirnos en este capítulo. Este interesante, este extraordinario, revela una serie de cosas fantásticas, pero no vamos a entrar a comentarlo porque nos va a llevar por otro lugar que no queremos. Ahora sabemos que la revelación que Dios le dio al Mesías Jesús es un rollo escrito por dentro y por fuera. Y este rollo está sellado con 7 sellos. Fantástico, fantástico, fantástico. Es increíble, pero vamos a luchar por no comentarlo. Ahora bien, dice el texto de Apocalipsis 5, versículos del 5 al 7 lo siguiente: pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Miren qué cosa tan más interesante. Es que vamos a evitar esto, pero no podemos dejar comentar esto de que ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Es el 6. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y dice el 7. Y fue, y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Extraordinario. Estos 3 textos del capítulo 5, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Porque ya nos ha aclarado que Dios el Padre le entrega a su Hijo el Mesías, al rector de la iglesia, un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Se pueden imaginar qué significa escribirlo por dentro y por fuera? Increíble. Pero si eso no fuera mucho, que para nosotros es extraordinario, tenía 7 sellos. ¡Wow! En otras palabras,
lo que nos está diciendo el texto a nosotros es que este era un rollo blindado. ¿Se pueden imaginar ustedes un rollo blindado que no puede accederse a él, que nadie lo puede copiar, que nadie puede cometer estafa, que nadie va a hacer una copia, que nadie lo puede ni siquiera tocar, ni acercarse a él, ni nada por el estilo? El sistema de seguridad es extraordinario, pero volvemos al mismo punto, no podemos detenernos en estos textos porque nos vamos a salir de lo que queremos nosotros aprender. Pero no podemos negar que es extraordinario, que es increíble. Yo estoy fascinado, completamente fascinado. Quisiera agarrar cada texto y irle encontrando, irlo cuestionando para ir comprendiendo y entendiendo las cosas. Pero bueno, esa va a ser algo que va a ser para otro estudio posiblemente, para otra oportunidad, para otro hecho, para otra cosa. Lo que sí quisiéramos nosotros es invitarlos a escribirnos a nuestro correo electrónico, al correo electrónico de la iglesia, perdón, que es laultimaiglesia@gmail.com. También invitarlos a visitar la página web iglesiadedios.tk. Ahí pueden encontrar otros vínculos hacia otras páginas que tenemos y información si están interesados. Pero ya hemos establecido así a grandes rasgos que el rollo que le está ordenando el Mesías Jesús, el rector de la iglesia, a Juan el siervo, no es el rollo que tiene que ver con Apocalipsis 1, versículo 1, el que hizo el Padre y le dio a su Hijo el Mesías Jesús. O en términos correctos diríamos nosotros más bien, el que creó el Padre, porque el Padre crea, tiene el poder de crear, porque es Dios. Entonces Él crea este pasaje, este texto, este rollo, este libro, y se lo da al Mesías Jesús con un propósito fundamental. Que eso será, me imagino yo, un estudio para otro tiempo, porque hasta este momento nosotros estamos solo acercándonos a comprender algunas revelaciones y verdades que están aquí plasmadas. Gracias.